pantalla. Ahí sí. Bien. Vamos a compartir entonces la pantalla de la clase, que es, no sé si ya apareció. Ahí sí, está compartiéndose. Ahí está. No se ve, la verdad. Ahí sí. Estaba cargando la página. Ahí está. Entonces, el día de hoy, chiquillos, vamos a ver lo que corresponde a proporciones. Es decir, luego de que ya comprendimos un poco más lo que eran las razones, vamos a también a comprender lo que son las proporciones. Vamos a ver esos dos conceptos y vamos a poder entender de mejor manera esto. Bien. No sé, la verdad que no alcanza a hablar con él, debe estar ocupado porque él también tiene cosas de la U y todo eso, así que capaz que he tenido clases o algo importante, solamente ahí me va a avisar que ya va a pasar. Bien. Hola, Manuel. Ya, chiquillos, entonces el día de hoy vamos a ver lo que son las proporciones, como bien dice ahí. Y así que vamos a ir con eso. Los objetivos de hoy día, chiquillos, van a ser dos objetivos, que es definir lo que es la razón y, por otra parte, relacionarlo, saber qué tiene que ver con las proporciones. Es decir, vamos a relacionar este nuevo concepto de proporción con lo que ya sabemos de razones, así que no podemos olvidarnos tan así como así lo que son las razones porque las vamos a ocupar inevitablemente en este concepto. Y luego de que comprendamos la relación que existe con las razones y las proporciones, vamos a comprender bien cómo leerlas y escribirlas también, porque es importante ir definiéndolas, cómo se leen y cómo se escriben. Cuando ya tengamos eso claro, chiquillos, ya el día de mañana vamos a dedicarnos a empezar a construir proporciones y calcular proporciones, algo que no es difícil de hacer, así que vamos a trabajar con eso de lleno la clase de mañana. Pero hoy día tenemos que obviamente comenzar y definir los conceptos importantes que nos permiten comprender lo que son las razones y proporciones que son que en algún punto tendrán que darse con eso ahora. Vamos al tiro. Ahí está. Ya. Antes de empezar, chiquillos, antes de empezar con este concepto nuevo que tenemos que trabajar sobre proporciones, lo que vamos a hacer, chiquillos, es que vamos a hacer una actividad inicial que se llama, la actividad se llama Los Basquetbolistas. Es una situación que voy a presentar a este chiquillo y que nos va a recordar un poco lo que el profe Diego estuvo hablando la clase en que le tocó a él hacer su clase. Y nos va a ayudar también a entender distintos conceptos que tenemos que recordar y que obviamente vamos a ir trabajando porque nos van a servir para introducir y empezar a comprender qué son las proporciones. Mati. Profe, disculpe que llegue un poquito tarde. ¿Va a subir la clase? Sí, como siempre, por eso la estamos grabando, para que no tengas ningún problema con eso. Muchas gracias. De nada, Mati. Bien, entonces partamos con la actividad de los basquetbolistas. Pero Connie, acuérdate que la clase después se sube, no es necesario que lo copies al tiro. No les voy a decir nada, Bruno. Espérense hasta el jueves. El jueves no, porque no quiero decirles cómo les fue, porque quiero que ustedes mismos se den cuenta cómo les fue. Cuando revisemos la prueba, ustedes mismos se van a dar cuenta cómo les fue, porque como yo les pedí que anotaran lo que tenían que calcular, ahí van a ir revisando al mismo tiempo también esto. Sofi, recuerda que yo les he dicho que vamos a evitar anotar durante la clase, prefiero que presten atención y después cuando se suba la clase, ustedes ahí la pueden revisar y copiar toda la materia de cuando salga el simbolito que ustedes conocen. ¿Ya? Entonces, esta es la actividad que les propongo. Dice, en un taller de básquetbol, chiquillos, el profesor divide al curso en equipos de 6 personas y a cada equipo le entrega 2 balones. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos, chiquillos, para recordar un poco el concepto de razones. ¿Cuál sería entonces la razón, chiquillos? Vicente, como dije, recordar que prefiero que presten atención y después, cuando se suba a la clase, copien la materia y así no se desconcentran mientras están trabajando con lo que estamos viendo. Ya, entonces,
volvemos a decir, este taller de básquetbol, chiquillos, tiene un curso dividido en... El profesor del curso de educación de básquetbol divide el curso en equipos de 6 personas y cada equipo, chiquillos, a cada equipo le va a entregar 2 balones. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la razón entre la cantidad de balones y los jugadores? Muy bien, Amalia. Como recuerden que no debemos perder el orden, es decir, el orden importa, recordemos esa frase que el profe Diego nos dijo la otra vez, la razón entre los balones y los jugadores va a ser 2:6, es decir, cada 2 balones hay 6 jugadores que los van a ocupar en un equipo, ¿cierto? Ya claro que 2:6 y no 6:2, porque primero mencionamos mencionamos los balones de básquetbol que se dan a cada equipo y luego la cantidad de personas que tiene el equipo. En este caso, la cantidad de jugadores que tiene el equipo. Entonces, por eso es que la razón es 2:6. 2:6. Bien, sigamos. Y vamos a recordar como una actividad que hizo el profe Diego también y que nos va a servir para introducir. Si hay 14 balones, ¿cuántos jugadores tiene el taller de básquetbol? Para ello, chiquillos, vamos a recordar cómo era que el profe Diego nos había enseñado a realizar esto. Entonces, hay 14 balones, hay 14 balones. Entonces, vamos a mostrarlo en la pizarrita virtual. Así que, de un segundo. Vamos a abrir la pizarra virtual y vamos a trabajar en ella. Un segundo. Bien, entonces dice que hay 14 balones. Entonces, ¿cuántos jugadores va a haber? Entonces, ¿cuántos jugadores? Jugadores. ¿Cierto? Entonces, ¿se acuerdan cómo era que el profe Diego hacía esa repartición? Cuando queríamos repartir la cantidad de jugadores con la cantidad de... ¿Cómo se llama? Con la cantidad de balones que habían. Por ejemplo, lo de las donas. Faltó el signo de interrogación. Ahí sí. Uy, me estoy yendo para atrás. Ahí sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos, chiquillos? ¿Cómo es lo que el profe Diego nos había enseñado que había que hacer esta repartición? ¿Se acuerdan? Levantando la mano. Benja. En un lado se ponen 2 balones y en el otro 6 y así. ¿6 balones o 6 personas? 6 personas y en el otro 2 balones. Sí, pues entonces tenemos que ir rellenando de tal manera que en un lado coloquemos, por ejemplo, si tenemos 2 balones de básquetbol, que suponen que esos balones son como rayaditos, tenemos 2 balones, chiquillos, vamos a tener un equipo de 6 personas, ¿cierto? Entonces tenemos un equipo de 6 personas. 4, 5 y 6. Ahí sí. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos al principio, según la razón, que cada 2 balones hay 6 personas. ¿Cierto? ¿Claro con eso? Ya, entonces, ¿cuántos balones hay en total? ¿Hay 2 o hay 14? 14, entonces, tenemos que seguir repartiendo. Entonces, repartamos 2 más. Si hay 2 balones más, ¿cuántos jugadores van a haber con esos 2 balones también? No, pero solamente en esto. Si ahora tenemos 2 balones, si repartimos 2 balones más, ¿cuántos jugadores van a tener esos 2 balones que acabo de repartir? Otros 6, ¿cierto? Entonces van a haber otros 6 jugadores que van a tener, me están quedando malos los dibujitos, pero 3, 4, 5, eso es una persona por si acaso, y 6. Entonces, ¿cuántas personas llevamos ya?
12. ¿Y cuántos balones llevamos repartidos? 4. Es decir, todavía nos falta por repartir más. Entonces, vamos a hacer esa repartición. Vamos a correr esto para abajito, para que nos quede bien. Vamos a achicar esto, vamos a achicar un poquito esto para que nos quepan todos los... Y vamos a agrandar acá la pantalla. Ahí sí. Uy, quedó blanco. No quedó blanco. Vamos a pintar ahí para que se vea. Blanco. Ahí está. Entonces, ¿cuántos balones nos faltan todavía por repartir? 10, ¿cierto? Entonces, 2 balones más le corresponden. ¿Cuántos jugadores? 6 más. Le voy a poner J de jugador porque si no, no voy a terminar nunca de dibujar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántos balones llevamos repartidos? 6. Es decir, nos faltan todavía 2 más 8. Hagámoslo al tiro, miren. 2, 4, 6, 8. 10, 12 y 14, ¿cierto? Ahí están los 14 balones, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, yo necesito que todos participen, no solo la Male y el Benja. Entonces, cada 2 balones que hay, ¿cuántos jugadores van a haber? Como no Seis. olvidemos, eran 6, ¿cierto? Entonces, coloquemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 para esos 2. Luego otros 6 más para estos. Y así hasta que terminemos de repartir todos los... Ay, se quedó mal. Todos los balones, con todos esos par de balones. Todos esos par de balones, chiquillos, con los jugadores. Ahí sí. 3, 4, 5 y 6. Entonces, ahí repartimos todos los balones, chiquillos, con todos los jugadores. Los 14 balones los repartimos con 6 jugadores. Entonces, ¿cuántos balones hay? 14, ¿cierto? Si los contamos de 2 en 2, hay 14. Pero, ¿cuántos jugadores van a haber en total? Entre todos los que hay. ¿Sí? De 6 en 6. Según Amalia, cuéntalos bien. No te preocupes, Anto. Hay 6, 12, 10, 18, 24, 30, 36 y 42. No sé si los demás contaron 42. Profe, yo conté 42. Sí, Benja, recuerda que tengo que darte la palabra, que yo también quiero que los demás participen. Entonces, ¿cuántos jugadores habían en total? 42. Entonces, ¿qué podemos decir? Ya pensé solo por uno, pucha, ya, pero estaba cerca. Entonces, la razón es 2 a 6, se mantiene la razón como lo habíamos aprendido el otro día, y si hay 14 balones van a haber 42 jugadores. Con este dibujo gigante que tenemos aquí, ¿podemos construir otra razón? Entre balones y jugadores. Porque ahora tenemos más balones y más jugadores. ¿Cómo quedaría la razón ahora entre balones y jugadores con todo este gran grupo que hay? Ahora cuando tenemos a todo el equipo. A ver. Francisca, ¿estás por ahí? Sí. ¿Cuál sería la razón entre los balones que hay ahora y los jugadores que hay ahora en este gran dibujito? Pucha, se cayó la Francisca. Estamos con la manos. A ver, ¿quién me puede ayudar? A ver, Manuel. ¿Cuál sería la razón entre jugadores? Digo, entre balones y jugadores.
Puedes escribirlo en palabras, con fracción, como quieras. Eso mismo, Javi, muy bien. 14 es a 42. ¿Y cómo lo escribimos como fracción? Francisca, dime ¿cómo lo escribías en fracción? Perdón, se me cayó el internet. Sí, no, sí, parece que varios están con problemas porque varios han salido de la reunión, pero ustedes saben que ningún problema en que vuelven. Entonces, chiquillos, con ese dibujo grande, que ahora que repartimos todos los balones y armamos los equipos de 6, se nos forma una razón que es de 14 es a 42. Es decir, que para cada 14 balones van a haber 42 jugadores que van a jugar con ellos. Cuando digo cuál es la razón, acuérdense que también pueden pensarlo cuál es la relación que hay entre ellos. ¿Se entendió, chiquillos, este ejemplito? ¿Sí? ¿Los demás lo entendieron? Que después de hacer la repartición podemos volver a hacer una nueva razón, con lo nuevo que se ha repartido, es decir, los 14 balones con los 42 jugadores que hay en total. Entonces yo les pregunto, chiquillos, no olvidemos, Santi, ¿qué no entendiste? El principio, cuando fuimos repartiendo. Sí, entonces, mira, la razón es que la razón de repartición es 2 es a 6, es decir, que hay 2 balones cada 6 jugadores. Entonces, si nos dicen que hay 14 balones, tenemos que repartir de 2 en 2 los balones y sabemos que para cada 2 balones va a haber un equipo de 6 jugadores. Entonces, repartimos los 14 balones en grupos de 2 en 2. De 2 en 2, como sale ahí. De 2 en 2. Y como va de 2 en 2, la razón nos dice que cuando hay 2 balones van a haber 6 jugadores. Repartimos todos los balones, es decir, aquí en esta línea naranja hay 14 balones. Y cada 2 hay 6 jugadores. Entonces podemos contar. Hay 14 balones, que ya lo sabíamos, y si contamos todos los jugadores, en total, entre todos los que ocupan los balones, hay 42. Entonces, nosotros podemos armar una razón con esto, con el total de balones y con el total de jugadores, que sería 14 es a 42. Es decir, por cada 14 balones, van a haber 42 jugadores que los van a ocupar. ¿Se entiende un poco más, Santi? En el fondo fue que repartimos los balones y le asignamos, le dimos a cada 2 balones un equipo de 6 personas. Ya, genial. No se olviden de ir preguntando si tienen dudas. Bien. Entonces, ¿por qué se colocan? Ahí está. Entonces, recordemos, ¿cuál era la primera razón que escribimos, chiquillos? No importa cuando no te preocupes. ¿Cuál era la primera razón que escribimos, chiquillos? La primera razón que nos dio el ejercicio, cuando partimos el ejercicio, ¿cuál era? 2 es a 6, ¿cierto? 2 es a 6. ¿Y cuál obtuvimos después de repartir los balones? Sofi, 2 es a 6 porque es balones con jugadores, no al revés. Y después de repartir los 14 balones, obtuvimos una razón que es 14 es a 42. ¿Cierto? ¿Creen que estas dos se puedan relacionar entre sí? ¿Tengan algo que ver una con otra? Piensen. Seguimos hablando en las dos razones hablamos de los balones y los jugadores. Sí, ¿cierto? Y además, en la primera solamente teníamos 2 balones y 6 jugadores. Y en la segunda teníamos más. ¿Creen que el aumento respetó la razón? Si aumentamos como hicimos bien la repartición. ¿Creen que la razón se mantuvo? Que cada 2 habían 6, aunque los números sean distintos. Comprobémoslo. ¿Qué podíamos hacer con estas fracciones que terminaban en número par? Dividirlas. ¿Por cuánto? ¿Por 2? Por 2. Arriba y abajo, ¿cierto? Dividido Sí. por 2, dividido por 2.
¿Cuánto es la mitad de 24? 12, ¿Y la mitad de 42? 24. ¿Seguro? Ah, 11. No, 21. 21. ¿Cómo seguir dividiendo? Sí, ¿Por cuánto? por 2, otra vez. No se puede abajo porque es 21. Ah, por 3. ¿Hay alguna tabla de multiplicar en la cual esté el 12 y el 21 al mismo tiempo? 3. La del 3, ¿cierto? Dividimos arriba y abajo por 3. 12 dividido 3, ¿cuánto es? 4. 4. Y 21 dividido 7, 3, perdón, 7. 7. Y eso no se puede hacer. Fíjense, ahora nos va a quedar esto. Miren, vamos a ponerlo con otro color. Bueno, nos va a quedar 2 sextos y 4 séptimos. O sea, 2 es a 6 y 4 es a 7. ¿Me creerían que esos dos sí se pueden relacionar entre sí? A ver, déjame revisar si está bien hecha esta. 12, ya, 21, 3, 7, ya. Sí, la estaba simplificando. Ya, tío, la cosa es que estas sí se pueden relacionar entre sí. ¿Cómo las vamos a relacionar, chiquillos? Con el concepto de proporción. ¿Por qué? Piensen lo siguiente. Al principio, cuando empezamos el ejemplo, teníamos solo 2 balones y al final tenía 6 jugadores. Y al final, teníamos 14 balones y 42 jugadores. ¿Qué pasó con la cantidad de balones y con la cantidad de jugadores? ¿Aumentó o menos jugadores al principio y al final? Aumentan, ¿cierto? Y piensen, entre más balones ¿hay más o menos jugadores que los pueden Más. ocupar? Más, ¿cierto? Sí. Entonces, eso es la primera definición de una proporción, que si hay más de una cosa, va a haber más de la otra. Si aumenta una cosa, la otra también tiene que aumentar porque debemos mantener la proporción y para que también se nos siga cumpliendo la razón. Entonces, por ahí va la actividad. ¿Se acuerdan, chiquillos, que cuando nosotros entre más cosas repartíamos, más teníamos lo que hacía el profe Diego el otro día? Y el profe Diego, ¿les recuerdan que le dijo que eso nos iba a servir para empezar a entender lo que era una proporción? La proporción, chiquillos, no es más que nada, no es más que relacionar dos razones donde una representa lo mismo que la otra, solo que en la segunda razón hay más cosas. No sé si se entiende. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de los balones, 12 a 6, por un lado era una de las razones, y la otra era 14 a 42. Están relacionando lo mismo, solo que la primera razón tiene menos balones y la segunda razón tiene más balones. Pero se fijaron, entre más balones, más jugadores había, ¿cierto? Eso es una proporción, que podemos relacionar una con otra. Entonces, volvamos a la clase. Entonces, ¿qué es una proporción, chiquillos? Eso es lo que vamos a definir a continuación. Una proporción, chiquillos, es una relación entre dos o más razones, las cuales son iguales entre sí. ¿Y a qué se refiere que son iguales? Que reparten las cosas de la misma manera o podemos llegar a ver que se repartieron igual. Nos permite comprender, chiquillos, cómo una cantidad depende de otra. ¿A qué se refiere con esto? Volviendo al ejemplo anterior. A más balones, más jugadores lo pueden usar, ¿cierto? Si yo tengo más balones de básquetbol, van a haber más personas que van a poder jugar con ellos. Si lo repartimos en los equipos, ¿sí o no? Entonces, esa es la proporción. Nos permite explicar cómo una cosa va a depender de la otra. Si tengo más jugadores, van a haber
más balones, ¿cierto? O al revés, si hay más balones, hay más jugadores. Por ejemplo, supongamos, chiquillos, que ustedes compraron, no sé, una caja de 10 galletas, que venían 10 galletas, por ejemplo, y son 3 personas, digo, son 5 personas en su casa y van a repartírselas entre ustedes. Y ya, y ustedes dicen, ya, a cada uno le van a tocar 2 galletas. Y de repente llega la familia del vecino y son 10 personas más. Si hay más personas y queremos seguir repartiendo las galletas de 2 en 2, ¿van a tener que haber más galletas? ¿Sí o no? ¿Sí, cierto? Eso es la proporción. Darnos cuenta que si algo de las dos cosas que relacionamos en la razón va a aumentar, la otra también va a tener que aumentar, porque si no, la razón se rompe. Entonces, por ejemplo, ¿qué otra siempre se ocupa? La típica, que trato de evitar ocuparla, pero es un buen ejemplo. Si yo voy al supermercado y quiero comprar más cosas, ¿necesito más o menos plata? Más plata, ¿cierto? Porque a mayor mercadería, a mayor cantidad de productos que yo compre, más dinero voy a necesitar. Si yo quiero andar en una carretera con mi auto y quiero ir más lejos, en vez de ir, no sé, por ejemplo, de aquí a Viña del Mar, pero y después en el mismo auto quiero ir a Concepción, por ejemplo, ¿voy a tener que echarle más benzina o menos benzina si voy más lejos? Más benzina, ¿cierto? A mayor cantidad de benzina, más voy a recorrer con el auto. ¿Benja? Iba a decir eso mismo. Ah, ya. Entonces, hay muchos ejemplos. Chiquillos, piensan en un ejemplo en donde, si ustedes necesitan más de algo, en lo otro también van a necesitar más. ¿Quién me puede dar un ejemplo de eso? Levantando, le puede escribir en el chat o lo puede levantar su mano y así vas a ver su micrófono para decirlo. ¿Se lo ponen, chiquillos? Les doy un momento para pensar en otros ejemplos de eso. Benja, no es necesario que levantes la mano una y otra vez, aunque la levantes una vez basta. Dime. Cada 6 lápices hay 3 gomas. Eso es una razón, pero recuérdense que la proporción relaciona 2 razones. Entonces, mientras dice la Connie, mientras más materia, más hojas. Muy buen ejemplo también ese. Porque, por ejemplo, si yo para escribir un día de clases, escribir 2 materias, necesito 5 hojas. Si ahora quiero escribir 4 materias, ¿cuántas voy a tener que escribir? ¿Más o menos hojas? Más, ¿cierto? Si escribo más, voy a tener que, es porque escribí más materia. Entonces, ahí tenemos una forma de entender la proporción, que son 2 razones representadas y que estas son iguales entre sí. Entonces, volviendo al ejemplo del básquetbol, vamos a aprender a leer y escribir una proporción. Eso es lo último que vamos a ver hoy día. Tíos, al leer y escribir proporciones no debemos olvidarnos cómo leemos las razones, porque al leer la proporción es una igualdad entre 2 razones. Es decir, el ejemplo anterior, la razón entre 2 balones y 6 jugadores es lo mismo que tener 4 balones y 12 jugadores. ¿Por qué? Vamos a anotar eso y lo vamos a escribir rapidito aquí y vamos a explicar. Dame un segundo, lo estoy escribiendo en la pizarra y voy a explicarle por qué esas dos son iguales. Vamos a ir ahora a la pizarra. Un segundo. Muy bien. Acá está. Volvamos al ejemplo, chiquillos, de los balones y los jugadores. Y nos dice que 2 es a 6 es igual que 4 es a 12. Pensémoslo así, volvamos a dibujar.
Si tenemos 2 balones, vamos a tener 6 jugadores. ¿Cierto? Jugador 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es la razón, la primera razón. ¿Y la segunda qué dice? ¿Qué me podría decir cómo se leería la segunda razón? Entre jugadores y balones. Perdón, entre balones y jugadores. Chiquillos, 4 a 12, pero ¿qué representa? 4 balones y 12 personas. Que cada 4 balones hay ¿cuántas personas? 12. 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿cierto? Ahí están las 12. Fíjense, si yo sacara la mitad de los jugadores y la mitad, si sacara esa mitad, esa de ahí, si no estuviera, la razón de arriba y la de abajo son las mismas. Mírenlas bien. ¿Sí, cierto? ¿Todos de acuerdo con la Javi? ¿Por qué son iguales? Porque la de arriba y la de abajo ahora tienen 2 y 6, pero si yo vuelvo a tener 4 y 12, si tengo 4 y 12 otra vez, también son iguales. ¿Por qué? Vamos a quitarle la tacha. Ahí sí. La razón de abajo, la de 4 a 12, está representando más balones y más jugadores. Pero se cumple la regla de que si hay más balones, hay más jugadores. ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? Entonces hay una proporción. Entonces, ¿cómo vamos a leer estas proporciones? Volvemos a la presentación. Todavía, chiquillos, todavía no hemos entendido bien por qué son iguales. Porque ahora estamos entendiendo de manera por dibujo. ¿Por qué son iguales? Porque cada 2 hay 6. Si se fijan abajo, aunque hay más balones y más jugadores, sí se sigue cumpliendo que cada 2 hay 6, ¿cierto? ¿Ven eso? ¿Lo entienden eso? ¿Los demás también? Los demás ven que, aunque no, las razones no son iguales, arriba y abajo se sigue cumpliendo que cada 2 balones hay 6 jugadores. Es decir, la razón básica, la razón más simple, se sigue manteniendo, que cada 2 balones hay 6 jugadores. Entonces, ¿cómo vamos a leer esta igualdad entre las dos razones? No se lee como 2 es a 6 es igual a 4 es a 12, sino que se lee de la siguiente manera. Vamos a volver a la presentación, que esto es lo último que nos queda. ¿Cómo la vamos a leer? Dice, la razón 1 se lee primero y antes de leer la segunda razón vamos a decir cómo. Es decir, si juntamos las dos razones y entre ellas le ponemos cómo en vez de decir es igual, ¿quién me podría decir cómo se leería esa? ¿Quién se atreve a leerla? Yo, ¿Quién es yo? No alcancé a fijarme. Bastián. Bastián, mira, antes de que lo diga Bastián, dame un segundo. Javi, para leer una razón de una proporción, leemos la primera razón, la que está a la izquierda, luego decimos la palabra cómo, y después se lee la segunda razón. En vez de decir es igual a la otra, vamos a decir como la otra. ¿Se entiende? Ya, Basti, léela. 2 sextos es igual a 4 doceavos. Ojo, estamos leyendo razones, no fracciones. 2 sextos como 4 doceavos. Basti, estamos leyendo razones, no fracciones. ¿Cómo se leen las razones? No sé. Pues si es de la prueba. 2 es a 6, como Ya. 4 es a 12. Exacto, muy bien. La primera razón se lee 2 es a 6. ¿Cómo? 4 es a 2. Esa sería la forma de leerlo. ¿Cómo lo traduciríamos esto? Lo vamos a escribir. 2 es a 6 como 4 es a 12. Es decir, la primera razón es como la otra. Eso se quiere decir. ¿Se entiende? ¿Y por qué es como la otra? Porque son iguales. Entonces, 2 es a 6 como 4 es a 12. Es decir, dos razones se relacionan de la manera que la primera es como la segunda, porque se relacionan. ¿Pero cómo se relacionan? En una igualdad.
Si son iguales las razones, se relacionan entre sí con la palabra como. Una es como la otra. Porque no son, si fijan, si fueran iguales, tendríamos escrito 2 a 6 es igual a 2 a 6, ¿cierto? Ahí estaríamos diciendo que es igual, pero como aquí son equivalentes, se relacionan entre sí, es ahí donde decimos es como la otra. Es decir, 2 es a 6 es como 4 es a 12. Es decir, la primera razón es como la otra porque se relacionan, porque están en proporción. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, vayamos a un último ejemplo antes de terminar la clase, que estamos en los últimos segunditos de los últimos 2 minutos. Vamos a pasarnos, chiquillos, un poquito de tiempo. Les pido disculpas, chiquillos, es que nos pasamos otro ratito. Voy a compartir la pizarrita antes de cualquier cosa. Ahí está. Vamos a fijar también. Ahí está. Vamos a borrar esto que tenemos aquí. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, supongamos que relacionamos la cantidad de materia, volvamos al ejemplo de la CONI, la cantidad de materia con hojas. Es decir, la razón entre la cantidad de materia que uno escribe y la hoja que ocupa, por ejemplo, imaginemos que 2 es a 5. Sí, cada 2 materias escribí 5 hojas. Si ahora escribo 4 materias, ¿cuántas hojas voy a ocupar? $10, ¿cierto? Porque ocupa el doble. Entonces, tengo 2 razones. Entre cada 2 hojas escribí, cada 2 materias escribí 5 hojas, que es lo que equivale a que si escribo 4 hojas, voy a escribir 10. Entre más materia, más hojas. O sea, se están relacionando en una razón. ¿Quién podría leer esta? ¿Quién se atreve a leer? ¿Connie? No, la pasé yo. Ah, ya. ¿Quién podría leer esta proporción, chiquillos? Bueno, se lee la primera razón, luego se agrega el cómo, porque es como la otra, y se lee la segunda. ¿Cómo sería ahí, chiquillos? ¿Para que terminemos la clase? ¿Javi? 2 es a 5 como 4 es a 10. Muy bien. La primera razón es como la otra. Se me fue la palabra. Es equivalente a la otra. Por eso estamos diciendo que están en proporción. 2 es a 5 como 4 es a 10. Sí, la primera razón es equivalente a la otra porque están en proporción. Y la palabra como las relaciona. Chiquillos, mañana, en la clase de mañana, vamos a descubrir si 2 razones están o no en proporción. Y vamos a volver a ocupar un método que ya ocupábamos antes. ¿Se acuerdan, chiquillos, cuando comparábamos fracciones? Cuando queríamos saber cuál fracción era mayor que la otra. ¿Se acuerdan cuando hacíamos eso en quinto? ¿Qué hacíamos para compararlas? ¿Qué método ocupábamos? ¿Se acuerdan, chiquillos? Por ejemplo, si queríamos comparar 2... ¿Método mariposa? Exacto, ocupábamos mariposa, ¿cierto? Por ejemplo, 3 quintos. Y multiplicábamos mariposa y veíamos cuál era mayor. Ese mismo método nos va a servir ahora para asegurarnos que las razones están en proporción. Que estas dos razones están en proporción. Hagan rapidito antes para que vayan pensando para mañana. Hagan la mariposa de la proporción que escribimos arriba. ¿Cuánto da la mariposa para cada lado? Hágalo rapidito. ¿Benja? Haga la multiplicación en mariposa, chiquillos. ¿Cuánto da hacia abajo? 2 por 10, 20 y 5 por 4, 20. Da 20 y 20. Eso, piénsenlo cómo lo vamos a explicar mañana. Por ahí va
de cómo podemos relacionar las dos razones y cómo la mariposa nos va a permitir determinar si dos razones están en proporción o no. Hoy día nos dedicamos a entender cómo se leían, cómo se escribían y cómo llegar a concluir que una cosa está en proporción con la otra. Recordando que si una cosa aumenta, la otra también va a aumentar. Mañana vamos a calcular, vamos a empezar a hacer ya calcular y decir, estas dos están en proporción o estas dos no lo están. Y también cómo rellenar la mariposa para que podamos asegurarnos que está en proporción. Todo eso, chiquillos, lo vamos a ver en la clase de mañana. Así que, déjame la clase de acá, chiquillos. Disculpen los minutitos que nos pasamos, era para cerrar bien el tema. Voy a subir la clase apenas la tenga disponible para que mañana ya puedan tener esa materia y empecemos a repasar. Así que eso, chiquillos, que estén súper bien. Déjame la clase hasta acá. A mí igual se me pasó volando la clase, así que no eres la única, Francisca. Chao, Así que profe. nos vemos y nos encontramos y seguimos con este tema. Así que cuídense, chiquillos, nos vemos. Chao, profe. Nos vemos. Chao, chiquillos. El jueves o el viernes se las entregó Santi. Chao.